¿Qué tal? Soy Leticia Romero Chumacero, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y me resulta muy grato participar en este congreso organizado por AUDEM y lo haré en este caso con una ponencia titulada Escritoras mexicanas del siglo XIX entre la omisión y la sujeción. Y bueno, doy inicio a la lectura. Habremos de recordar que la misoginia es definida en el diccionario de la lengua española como aversión u odio a las mujeres, en tanto que el sexismo, en su segunda acepción, es explicado como la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Pues bien, a lo largo de la historia, tal animadversión hacia la mitad de las personas que poblamos el mundo se ha expresado de diversas formas, algunas frontales y propias del odio, y otras oblicuas, ciertamente discriminatorias y a veces casi imperceptibles. Todas son violentas en realidad, pues constituyen una especie de borrado, para usar una expresión de actualidad. Entre otras cosas, desestiman, desautorizan e incluso desvanecen nuestro legado en todos los campos, por considerarlo irrelevante o poco determinante en el decurso de la humanidad. Como hace lo interior en estas líneas, centraré mi atención en una historia concreta, la relativa a mujeres que, mediante el ejercicio de su creatividad, inauguraron la profesión de escritora en México. Es de mi interés señalar dos estrategias que exhiben un trato discriminatorio hacia ellas. La primera, reconocible dentro de las notas necrológicas publicadas en periódicos, donde se lamentaba su muerte y con inquietante frecuencia se escatimaba información sobre su trabajo literario, pese a que éste las había tornado figuras de fama suficiente como para que su deceso fuera noticia. La segunda, a través de los prólogos a sus poemarios, donde la celebración de su obra daba paso a posturas admonitorias, a partir de las cuales se establecían límites a las mujeres de pluma. Develar eso permitirá atisbar que la clase letrada mexicana del siglo XIX estuvo lejos de ser impermeable a consideraciones patriarcales y que éstas han limitado nuestro conocimiento y apreciación de obras y acciones propias de las escritoras que nos precedieron. Para explicar un poco el contexto, diré lo siguiente. Testimonios de escritura de intención estética firmados por mujeres existen en estas tierras, en México, desde el periodo colonial novohispano. Sin embargo, fue en la centuria antepasada cuando se prodigaron las poetas, dramaturgas, narradoras y ensayistas, en ese orden de interés y desarrollo de los géneros literarios. Hacia el último cuarto del siglo XIX ya era un hecho cotidiano la presencia de mujeres en las asociaciones literarias, las redacciones de diarios y revistas y las carteleras donde se anunciaba su autoría de piezas llevadas a la escena. Alrededor de 20 plumas de nombre femenino figuraban en la ciudad letrada, y a ellas se sumaban algunas decenas más que ocasionalmente remitían poemas a diarios conservadores y liberales, citadinos o no. Esto no pasó inadvertido entre los varones intelectuales del momento. Ellos, ante la presencia contundente y sorpresiva de escritoras, en un contexto donde no solía identificarse a las mujeres como productoras de ideas, reaccionaron con viveza. Intelectuales hubo que celebraron y apoyaron a sus inesperadas colegas. En la lista figuran José María Vigil, Filomeno Mata, Enrique de Olavarría, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Enrique Echavarri o Ignacio Cumplido, quienes les escribieron prólogos, las invitaron a los grupos bohemios del momento, editaron sus obras entre dos pastas o las incluyeron en las páginas de sus rotativos. Menos visibles, pero muy presentes en la prensa, otros varones recurrieron a la bufonada para socavar la credibilidad de las escritoras, haciendo mofa de su presunta masculinización, así como de una supuesta ignorancia revestida de cursilería mal rimada. Hoy nos resultan familiares los chistes con los cuales se intentó disuadir el empeño profesional de las mujeres de letras, pues equivalen a las caricaturas donde, pocas décadas más tarde, las sufragistas británicas fueron representadas como bestias monstruosas. Pero, como indiqué antes, más que el ataque directo, las omisiones resultan significativas, pues su aparente sutileza las hace parecer inocuas. En el último cuarto del siglo antepasado, una de ellas consistió en olvidar o por lo menos restar importancia a la obra literaria de las escritoras cuando éstas morían.
A continuación podremos observar que un discurso cordial, halagador incluso, era capaz de fijar la imagen de una escritora, mostrando su escritura como la menos importante de su vida. En efecto, la prensa decimonónica mexicana registró los decesos de sus intelectuales a la usanza de la época, claro está, enfatizando su legado. No obstante, en el caso de aquellas mujeres que en su día habían hecho pública su expresión escrita, se tendió a registrar la circunstancia familiar, datos sobre los maridos, padres o hijos, y no siempre su pasado en el ambiente de las letras. Claro está que había excepciones difíciles de eludir, dada la notoriedad nacional o internacional de la persona fallecida. Es el caso, por ejemplo, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuya presencia en los diarios mexicanos fue en verdad relevante. Y luego de decesos, algunos de ellos sin mayor interés para la prensa, los hubo que un poco de tiempo después tuvieron una presencia importante. En uno de esos casos se encuentra doña Isabel Prieto de Landázuri, nacida en España y radicada en México desde muy pequeña, y fallecida en Hamburgo, por cierto, en septiembre de 1876. Para recordarla, Enrique Chávarri, mejor conocido como Juvenal, describió con terneza a sus lectores la forma como la también dramaturga subió al escenario acompañada por su hijo pequeño tras la representación de su pieza Un lirio entre zarzas. Con base en ello, la describió como esposa virtuosa, madre tierna y honra de las letras mexicanas. Meses más tarde, José María Vigil hizo pública su intención de editar las obras de la escritora, lo cual cumplió en 1883, más solo en el caso de la poesía. En mayo de 1894 perdió la vida otra poeta, doña Josefina Pérez de García Torres. Al ser esposa y nuera de editores, sus honras fúnebres se pregonaron en el poderoso diario familiar, me refiero al Monitor Republicano, y esto ocurrió con profusión y aflicción genuina. Es conveniente llamar la atención sobre el hecho de que las notas fúnebres no dieron cuenta de los 2 volúmenes de poemas de Josefina Pérez en preparación desde 1892 y llevados a la imprenta en 1901. Ellos con prólogo además de un muy reconocido Juan de Dios Peza, también poeta. Algo similar ocurrió con doña Laureana Wright de Kleinhans, quien pereció en septiembre de 1896 en la capital mexicana. Pese a ser editora de una revista proclive a la emancipación de la mujer y autora de ensayos sobre el tema, publicados entre 2 pastas entre 1891 y 92, las notas necrológicas de los diarios católicos prefirieron subrayar, mofa de por medio, que uno de los homenajes a Wright se efectuó en una logia masónica. Cabe añadir que el periódico de las señoras sí se ocupó de mencionar los ensayos protofeministas de Wright. Otro caso es el de Esther Tapia de Castellanos, muerta en enero de 1897 en la ciudad de Guadalajara. Las noticias en torno a ella destacaron su vis caritativa y refirieron la existencia de su libro de poesía Flores Silvestres, pero destacaron que se alejó de la literatura para llevar a cabo, cito, la práctica de la virtud y de la caridad y el cultivo de la inteligencia. Hasta aquí la cita. Un ejemplo final es este. Cuando falleció en Puebla Rosa Carreto en 1899, no se aludió a su libro Fábulas Originales o a las piezas cómicas de su autoría que llegaron a las tablas. Solo se reportó la terrible agonía con la cual se despidió del mundo tras sufrir quemaduras severas derivadas de una explosión de pólvora en la tlapalería de su propiedad. Es cierto que los ejemplos aquí comentados corresponden a escritoras cuyo reconocimiento en la República letrada fue incontrovertible. Prieto, Wright, Pérez, Tapia y Carreto fueron respetadas y por lo menos una parte de su obra literaria llegó a la imprenta. De ahí el sabor amargo que dejan las gacetillas y los artículos donde se pondera su devoción maternal o matrimonial, así como su virtud, recato y aflicción final, o donde se atiende con visos de censura su postura ideológica, todo ello por encima de su legado intelectual y creativo. Y esto, habré de insistir, adquiere mayor relevancia si consideramos cuán inusual era aún la presencia de mujeres de pluma en el México del siglo XIX. Al presentar los de ellas como casos aislados, como rarezas,
La opinión más generalizada tendió a establecer que la escritura no resultaba primordial en el universo de esas y otras mujeres. Quienes practicaban por ende la escritura eran vistas como excepciones dignas de aplauso y no en calidad de paradigmas para el resto de las personas de su sexo. De ahí que sus productos textuales, verdaderos logros en la historia de las letras nacionales, quedarán a la saga de esos vehículos de efímera construcción de la memoria que son las notas necrológicas. Un dato más, casi todas escribieron poemas, pero también practicaron otros géneros literarios, hecho omitido en los recuentos de vida. Toda vez que va a estar a disposición de ustedes el volumen con los trabajos académicos que estamos presentando en este congreso, me iré un poco más adelante a las conclusiones de esta ponencia. Las notas necrológicas y los prólogos brevemente comentados aquí dejan ver las tensiones surgidas alrededor de personas de quienes no se esperaba ni interés ni capacidad en el trabajo intelectual. En el México del siglo XIX, los autores de los textos referidos a ellas las ensalzaron, pero no fueron capaces de mirarlas plenamente como colegas. Su concepción de género los impelió a asociarlas con actividades domésticas, por lo cual el resto de sus intereses quedaron a la saga. No es justo y resulta del todo anacrónico exigir a hombres del pasado, intelectuales o no, cultos o no, una valoración de sus contemporáneas distinta de la que tuvieron. Habiendo dicho esto, añado que si comprendemos el horizonte de expectativas frente a ellos y ellas y analizamos la forma como incidió en sus criterios literarios, tenemos la posibilidad de advertir los estragos del sexismo en esa esfera artística. Es decir, que estamos en condiciones de admitir la existencia de un sistemático ejercicio discriminatorio a través del cual se ponderaron ciertos temas en la obra de ellas, temas filiales y domésticos, pese a que abordaron muchos más. Se impulsó más la difusión de géneros literarios en su momento asociados a las emociones, como la poesía, sobre los ligados a la razón, como el ensayo. Se desestimó la relevancia de la vocación literaria de las escritoras y muy pronto se guardó silencio alrededor de su legado. El sexismo, incluido aquel que habita casi siempre en comentarios de los amigos de las escritoras, nos arrebató un trozo de historia particularmente significativo: el surgimiento de las primeras escritoras profesionales mexicanas. Mal haríamos si suscribiéramos hoy esa omisión, si no rescatáramos historia, que es la nuestra. Muchas gracias.